Hola, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno. ¿Listas para la presentación de ese trabajo o qué pasó? Cuéntenos a ver. Yo ayer envié el trabajo, como el profesor nos exigió que normas APA y todo. Y pues para Sí. hoy tengo como, con la ayuda de unas diapositivas para exponer como el tema el trabajo que hice. Ok. ¿Y Eliana qué me cuentan? Buenos días, profe. Buenos días, es milagroso escucharla en sano juicio. ¿Lista para la presentación del trabajo? Sí, señor. Ah, bueno. Doña Verónica. Esta es la vista galería. ¿Qué pasaría con doña Lani? Bueno, entonces arranco yo, ¿sí o no? Espera, a ver, miramos a ver. Nosotros estamos mirando. Recuerden, dentro de su trabajo, ¿cierto? Tocaron la ley 1819. Sí, se les atravesó por ahí o no. Cuenten la verdad. Confiéses en. No me acuerdo si yo incluí esa ley. No recuerdo, profe, nada más. A ver, básicamente cuando nosotros hablamos de los hechos, del hecho grabado. Macho, espera, terminamos aquí porque yo creo que te les dejé un titulito de amnistía, si mal no estoy, o sí lo completamos. Ok, venga. ¿Qué título dejamos? Amnistía. Amnistía. ¿Dijimos algo de la amnistía? No. No, señora, ahí quedamos en ese título. Ok, te miremos tres punticos que nos faltan para que con eso entramos al hecho grabado. Entonces hablamos de amnistía, ¿cierto? Nosotros veníamos hablando, perdóname un momentico, retomamos la esta. Decíamos que el último ciclo, o más bien la última fase o etapa del ciclo de la obligación tributaria es la extinción. Pero cuando yo hablo de extinción, no puedo dejarla solamente así sola, ¿cierto? Como cuando hablé de la determinación, sino que obviamente esa extinción la podemos hacer a través del pago, ¿cierto? Y decíamos Ujú. que se puede hacer en algunos tipos de impuestos, ¿cierto? La persona o contribuyente establecido de la ley tributaria, ¿correcto? Y decíamos que básicamente eso se hace en los impuestos que son directos, ¿correcto? Que sin embargo había impuestos que eran al consumo, ¿cierto? Indirectos o al consumo, en los cuales ¿qué? El impacto económico del impuesto se le puede trasladar a otras personas. ¿Listo? Y decíamos que el pago se podía hacer antes a través de la autorretención, simultáneo como es el gravamen al movimiento financiero, el GMF o el 4 por mil, ¿cierto? O después de que se liquide el impuesto y estábamos hablando del impuesto de renta, ¿correcto? ¿Hasta ahí voy bien? Luego hablé de la compensación y decíamos que en la compensación es una forma de la extinción de la obligación tributaria que se caracteriza porque los dos sujetos de la obligación son al mismo tiempo deudores acreedores. ¿Listo? Estamos ahí, doña Alex. Sí, señor. Y decíamos que, a ver, fundamentalmente, recuerden que a ustedes entonces son contables todos, ¿no? Entonces sí me van a entender lo que estoy diciendo. Recuerden que cuando yo tengo dos formas o dos clases de registro de las retenciones en la fuente, ¿correcto? Una es la retención que yo hago, que generalmente la registro como un pasivo, una cuenta por pagar en la 2365, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Y la otra es la retención que me hacen. O sea, cuando yo hago la retención, yo efectúo la retención, reconozco esa cuenta por pagar. ¿Listo? ¿A quién? Pues a la administración de impuestos. Cuando a mí me hacen la retención, correcto, es que me la están debiendo. Entonces, por eso, ¿quién me la debe? Pues la DIAN, porque
muy seguramente la persona que me hizo la retención tendrá que pagarla al mes siguiente, ¿correcto? Entonces, esa es la retención que hablamos nosotros, la 135515, que es una cuenta que es del activo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más dijimos? Entonces, dice que yo puedo estar debiendo, ¿listo? Y la DIAN de pronto también me debe. Entonces, lo que yo hago es una compensación del valor del monto de menor cuantía. ¿Qué más dijimos? Que el Estado, ¿cierto? Mejor dicho, que los requisitos más bien es que el deudor, ¿cierto? O cuando el Estado deudor de los contribuyentes, más bien, a través de títulos de deuda pública, perdón, queda establecido si en ellos se sirven o no, si esos documentos, por ejemplo, los TIS sirven para pagar impuestos o los BDSI. Cuando el contribuyente es deudor de un impuesto, pero tiene saldo a su favor por otros tributos, ¿cierto? Entonces, lo que nos decía era que es importante, o el requisito fundamental, es que los dos impuestos deben ser manejados por la misma entidad. O sea que si estamos hablando de retención en la fuente, ¿cierto? O de saldos a favor en renta, pues podría compensar retenciones en la fuente e impuesto al valor agregado. ¿Listo? Luego hablamos de la condonación y decíamos que consiste en que el Estado puede perdonar algunas deudas, ¿cierto? Que por motivos relativos a la insolvencia del contribuyente o por ineficacia en la acción de la administración no pueden ser cobradas. ¿Listo? Y decíamos que además que la administración tiene facultades, pero propias a título individual. ¿Listo? Entonces me voy para la amnistía. Entonces decimos, es una forma de condonación a título general, coma. Coma, es decir, coma, a todos o a un sector de contribuyentes de un impuesto. Coma, mediante la cual el contribuyente puede revelar su auténtica capacidad contributiva que ha estado oculta o alterada con anterioridad sin que ello le origine sanciones. Punto seguido. Esta figura requiere una ley del Congreso. ¿Listo? Entonces, recuerden que ahorita básicamente las amnistías que se están dando, les decía ayer también, básicamente son en lo que son las sanciones, ¿cierto? Y lo que son los intereses. Incluso, digamos, con esta ley 2010, ahí también salieron, ¿cierto? Unas amnistías para las personas que estén en deudas con la administración de impuestos, o sea, con la DIAN, pero el Estado o digamos el distrito generalmente también toma esa parte de la ley, ¿cierto? Y la lleva hacia lo que es el impuesto distrital. Por ejemplo, si ustedes observan, también hay, digamos, unos alivios en lo que son los intereses, ¿cierto? Y las sanciones de las deudas que se tengan con el distrito o con el municipio fundamentalmente, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, recuerden, ¿no? Cuando habla, anteriormente siempre se decía, esperemos la amnistía, porque anteriormente sí se perdonaban hasta los impuestos, ¿cierto? Hoy en día, como eso quedó prohibido, porque vuelvo y repito, por tanto dinero, digamos, que perdió el Estado,
esperando que, o sea, los contribuyentes siempre esperan, no, esperemos la amnistía, entonces llega la amnistía y entonces a ellos pues digamos por ineficacia en la acción de la administración a la final ahí no se podían cobrar. Muy bien. La tercera forma, como se puede extinguir, es a través de, como ya, nulidad y revocatoria. Dos puntos. Se refiere a que el contribuyente puede tratar de dejar sin efectos jurídicos los actos administrativos o jurisdiccionales por medio de los cuales se liquidan los impuestos alegando que se han dejado de tener en cuenta algunas formalidades, alegando que se han dejado de tener en cuenta algunas formalidades legales o porque se ha violado la ley. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿quién busca esto? Los abogados, ¿no? Entonces, acuérdense que generalmente el abogado está ahí también pendiente de ver a ver qué, digamos, si se está cumpliendo con el principio de legalidad, de constitucionalidad y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Para ver si tiene o no aplicación, digamos, la ley que se está creando en un momento determinado. Perdón, la ley no, sino la determinación que en un momento determinado, ¿cierto? Valga la redundancia, tiene los funcionarios de la administración pública. ¿Listo? Recuerda que decíamos ayer, ¿no? El hecho solamente de que yo presente la declaración no significa que está bien, sino que hay un periodo que es la determinación. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok, ahora nos vamos entonces a la prescripción. Y decimos que dos puntos. Es una figura mediante la cual la administración tributaria está circunscrita a un lapso de tiempo determinado para poder ejercer sus acciones tanto de liquidar el impuesto como de recaudarlo. Entre paréntesis podemos colocar la Administración de Impuestos Nacionales y 5 años. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. La prescripción, ¿cierto? Es cuando que ya no hay tiempo, digamos, de que la DIAN me esté boleteando, ¿cierto? La deuda ya prescribió. Ayer les decía que muchas veces, pues, la administración de impuestos tiene 5 años, ¿para qué? Para ejercer sus acciones, ¿cierto? ¿De qué?
de recaudación o de cobro, ¿cierto? De estar ahí pendiente, de mirar que en realidad, digamos, el contribuyente cumpla con sus obligaciones o pague en el tiempo que. Si deja vencer el tiempo, pues prescribe, ¿cierto? También mucha gente se pega de la prescripción, pero hoy en día digamos que con los sistemas de información es más fácil, ¿cierto? Evitar que esto suceda. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, muy bien, entonces ponemos un titulito que diga el hecho grabado. Listo, ¿y quién va a empezar? Entonces, cuéntame a ver. Alice. A Lisa ya le echaron en la cara a la pobre Alisa, ¿sí o no? Empieza el profe, igual Ustedes, pues, ¿cómo? Ustedes, ya les pregunté eso, pero vuelvo y le... ¿Ustedes vieron algo de la ley 1819? ¿Por qué les pregunto eso? Porque es que esa ley, ¿cierto? Es la famosa reforma estructural, ¿correcto? Entonces ahí pues hay una serie de elementos que de pronto les pueden ayudar en ese proceso. Ahora, eh, si quieren, ojo que Alice, que fue la primera que echaron a la guerra. Si quieren, yo les puedo colocar, les comparto una parte de la conferencia y luego la vemos el resto, para que más o menos se enfoquen en eso. ¿Les parece o quieren arrancar así como quieran? pues es que, profe, pues la verdad, pues yo me enfoqué como en los cuatro ítems que nos dio para el trabajo, ¿sí? Ajá. Que era la definición del hecho grabado, la estructura como tal, pues lo que yo consulté de la estructura, que no fue, digamos, Mm, mucho así extenso, el desarrollo en el tiempo del hecho grabado y la mm, base grabable, que eran los cuatro ítems que el profesor nos dio que para que nos enfocáramos en eso. ujú, ujú. Pues yo tengo las diapositivas y pues el trabajo es más extenso, ¿no? Las diapositivas son Sí, pues, claro, claro, muy claro. pocas. Tengo como 5 diapositivas para explicar como lo más importante Ujú. y pues no sé si me falta algo, pues me tocaría pues Pues ya. toca completar, ¿sí o no? Sí, Pues sí, no hay problema, por eso les decía yo, si quieren, pues, espérenme un momentico. Reacciones aquí. Muy bien, entonces a ustedes les debe salir allá un iconito en la parte inferior que le dice compartir pantalla. Entonces, si quiere, pues ahí puedes compartirnos la pantalla. ¿Parece? sí, sí, señor. Trata de hacerlo y si no, pues me dice aquí porque aquí dice un participante puede compartir a la vez la pantalla, entonces, porque si los podemos todos nos enloquecemos. Dele a ver. ¿Ya le salió algo? A mí sí, este computador es un tigre para cuando están exponiendo. Sí, ya estamos viendo las diapositivas, Alex. Ah, ok. Listo. Bueno, Entonces comienza. Espérame un momentico, yo le cierro mi micrófono porque a mí sí me gusta. listo, entonces, eh, bueno, lo primero que teníamos para como ítem era la definición de derecho grabado. Entonces, es aquel acontecimiento o circunstancia de consecuencias jurídicas o económicas que por mandato de la ley da origen a la obligación tributaria. Dicho acontecimiento o circunstancia es definido por cada ley tributaria para los efectos particulares de cada una de ellas. Así, los hechos grabados son los contemplados expresamente en la ley. Eh, ¿Cuál es el objetivo de derecho grabado? El objetivo general de este es analizar los conceptos de la obligación tributaria dentro del contexto normativo colombiano. Los específicos es definir los elementos de la obligación tributaria,
establecer los sujetos intervenientes en la obligación tributaria, que más adelante les voy a explicar cada uno de los sujetos, y estudiar el modelo tributario en el contexto económico colombiano actual. En cuanto al tema de las ventas, entonces el hecho grabado de ventas es todo acto, independientemente del nombre que le den a las partes, que sirva para transferir a título oneroso no gratuito bienes corporales muebles efectuando por un vendedor. La ley incorpora además como hecho grabado básico la actividad de la construcción, la transferencia debe realizarse dentro del territorio nacional y la ley equipara varios otros hechos al hecho grabado básico de ventas, dejándolos grabados con IVA. Un ejemplo que tenemos del hecho grabado de ventas es, por ejemplo, las importaciones, los aportes de vendedores que hacen de los bienes de sus giros a otras empresas. Otro ejemplo que tenemos también son los retiros de los bienes o giros que hacen los dueños de las empresas o los socios. Y la otra es de bienes obtenidos a fines de publicidad u otros. En cuanto al tema del hecho grabado de los servicios, pues acá encontré como una estructura muy pequeñita, pero pues ahí nos muestra que se consideran servicios por la aplicación del IVA, y acá nos muestra los arrendamientos y subarrendamientos, nos muestra arrendamientos de maquinarias e instalaciones, arrendamientos de todo tipo de establecimiento de comercio, arrendamiento o subarrendamientos de marcas, patentes, fórmulas o software, estacionamiento de vehículos y primas de seguros o cooperativas de seguros. Acá en la siguiente imagen, pues ahí nos muestra el arrendador, arrendatario. Es el contrato por la virtud del cual el arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario se obliga a pagar por ello por un precio que se determinó. En cuanto al tema de los servicios, también tenemos el estacionamiento de automóviles, como les había dicho, que también eso figura dentro de la prestación de los servicios. Los elementos del hecho grabado de servicios. Dentro de los elementos del hecho grabado de servicios tenemos que, de acuerdo con la definición legal transcrita, podemos desprender los siguientes elementos del hecho grabado básico de servicios. Que una persona realice una acción o prestación a favor de otra, que una persona perciba por la acción o prestación de un interés prima, comisión o remuneración, y que la acción o la prestación provenga del ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en los numerales 3 y 4 del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta. En la siguiente tenemos el desarrollo del hecho grabado, donde nos dice que la configuración del hecho es el aspecto material, su conexión con alguien, el aspecto personal es su localización, el aspecto espacial y su consumación en un momento fáctico, que es el aspecto temporal. Reunidos unilateralmente determinan inobservablemente el efecto jurídico deseado por la ley. La creación de una obligación jurídica concreta a cargo de una determinada persona, en un preciso momento. Entonces acá tenemos los elementos, que es el sujeto activo, es el acreedor de la obligación tributaria, en esta tenemos el Estado. En cuanto al sujeto pasivo, tenemos el deudor de la obligación tributaria, que vendría siendo el contribuyente. El sujeto pasivo económico sería la persona que adquiere el bien o el servicio grabado, quien soporta o asume el impuesto. La base gravable es la magnitud o la medición del hecho grabado a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. Y la tarifa, pues es el porcentaje o el valor que se le aplica a la base gravable y determina el monto del impuesto que se debe pagar. En cuanto a los aspectos temporales y espaciales, es el tiempo y el espacio, o sea, cuántos años o cuánto tiempo, y el espacio es dónde o cuándo se va a hacer. La base gravable. Entonces acá tenemos la base gravable, como ya les había explicado, es la magnitud de la medición del hecho grabado. Acá tenemos un ejemplo que dice que si la tarifa del IVA es del 19%,
ese 19% se aplica sobre el valor que constituye a la base gravable. Si por decir es de 1.000.000, tendremos 190.000 de IVA. Ahí está dentro del ejemplo que les estoy mostrando. Entonces la base gravable pues se constituye por venta de bienes y por la prestación de servicios gravados. Acá encontré otros que dentro de la base gravable, que dice que base gravable deriva en la importación de bienes, base mínima gravable en el IVA y base gravable deriva en el retiro de inventarios. Dentro de estas encontramos que en la importación de bienes, cuando importa un producto gravado, el importador debe liquidar y pagar el IVA correspondiente en tal caso, según en el artículo 459 del Estatuto Tributario. La base gravable será el valor sobre el que se liquidan los derechos de aduana más el valor de los gravames de la aduana. Y la base mínima gravable del IVA dice que en el artículo 63 del Estatuto señala que la base gravable mínima en el impuesto a las ventas no puede ser inferior al valor comercial del bien o del servicio a la fecha en que se realiza la respectiva transacción. Y en cuanto a la base gravable de los inventarios, del retiro de inventarios, que cuando el producto no es vendido, sino que es retirado del inventario para consumo interno de la empresa o para entregarlos como premios o promociones, la base gravable será el valor comercial del bien retirado. Y pues acá encontré una imagen donde nos muestra lo de la base gravable también, que es por servicio de telefonía celular, servicio de restaurante, servicio de bares y tabernas y discotecas, venta o importaciones de vehículos por el consumidor final, venta de vehículos y usados que serán activos fijos para el propietario, y ahí pues nos define, el concepto nos lo define acá como base gravable, el valor total del servicio sin incluir el IVA en cuanto a la telefonía celular, y acá el valor total del consumo sin incluir las propinas ni los alimentos que, estando excluidos del IVA, se venden sin transformaciones o preparaciones adicionales. En cuanto a las bebidas y a los bares, discotecas, valor total del consumo sin incluir las propinas, y acá en la venta o importación de vehículos, valor total del bien y se incluyen los accesorios de la fábrica, pero no el IVA. Y acá en la venta de vehículos y, bueno, valor total de la operación menos el precio de compra, si se incluyen los accesorios de fábrica que hagan parte del total pagado por el que se adquiere. Y pues eso fue como lo más, así como importante que cogí del tema del hecho grabado. Profe. Sí, ya te escucho. Ah, Yo gritándote y era que tenía el micrófono apagado, se me olvidó. Amor, ah, dentro de tu trabajo yo no vi las diapositivas, ¿tú las colocaste? O sea, yo honestamente no las vi, pero te estoy preguntando. no señor, yo no las subí solamente el Ah, trabajo. bueno, hay que subirla, ¿no? Porque esa es parte del trabajo como tal, ¿listo? Uno Ah, es ok, eso. pues, Necesito que me cambie creo que la primera hoja, que se te fue universitaria con C. Cuando vi eso y dije, uy, esta vieja, ¿qué le pasó? Se enloqueció, pero ya vi la segunda y ya decía universitaria con S. bueno, de pronto al digitar, no sé. Sí, 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 claro, pues, universitarias con ese, sí. esos son errores que a veces le pasa a uno y entonces eso generalmente lo obliga a uno a que tiene que estar revisando, ¿no?
Pero Oh, pues igual eso nos puede pasar a todos, no se estrese por eso. Sino que yo de una vez, listo. automáticamente yo con lo chismoso que soy, entonces de una vez me toca irles diciendo, pues, Ah, ok. básicamente qué he encontrado. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Listo, profe. Sí, Bueno, señor. otra cosa que te iba a decir en cuanto... Ah, no, espere, porque si no te tan avispado yo, ¿sí o no? Esperemos que arranquen las otras y ya al final, entonces, de pronto hablamos de cada uno. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Porque hay unas cositas que te tengo que decir. Entonces, su merced me envía esas, me sube esas ahorita, mira a ver cómo le doy más placito ahí para que pueda subir las diapositivas. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. No hay problema. Muy bien. Entonces, si quieres, ya puedes dejar de compartir. ¿Quién sigue? Ahora, espérate un momentico. Creo que sí es así. Yo vi dos trabajos, o sea que Verónica, Eliana y Geraldine trabajaron las tres, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Estoy en lo Sí, cierto? señor. Sí, Sí, yo señor. Ah, Que bueno. trabajo en la nosotras tres. hicimos fue como un documento en Word, como un PDF. Ahí ya la están viendo. Sí, ya. Ah, bueno. Ya está, ya está. Correcto, ya la estamos viendo. Acá Dale, a pues ver. nosotros adaptamos todas las normas APA, profe. Entonces empezamos con la portada, con el índice. Espera, un momentico, espera. Dame un segundito. Ingeniería de control de calidad. Sí, bueno, bien. Ingeniería de control de calidad. Cuéntame qué te sigue diciendo la clase. Me toca así, creo que ustedes están arrendando una casa por ahí. No sé, lo que me dijeron que llamara, entonces, para verificar la dirección. ¿Eso sí es eso? ¿Será que te puedo devolver la llamada en unos 20 minuticos? No te vayas. Muy bien, qué pena con ustedes, pero la insistencia está matando a esta mujer. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, bueno, yo las escucho, apago el y después les hablo. Ujú. Tenemos el índice y una introducción la cual dice: ese trabajo trata sobre los hechos grabados, donde dice que una acción o que es una acción o prestación que una persona realiza y por la cual recibe un interés, prima o comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas. Seguimos con los objetivos generales. Que dice determinar las características generales acerca del hecho grabado, en qué consiste y cómo podemos aplicarlo en la contabilidad, teniendo en cuenta que un hecho grabado es un impuesto en el cual hay dos tipos de hechos grabados, que son ventas y servicios. Necesitamos tener el conocimiento sobre el tema de hechos grabados, ya que gracias a nuestra profesión podemos asesorar a las personas y dirigirlas siempre hacia cumplir una ley, con una ley. Y los objetivos específicos serían aplicar el conocimiento acerca de los hechos grabados para dar una asesoría correcta, como por ejemplo acerca del régimen constitucional, ley sobre el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. Determinar la influencia específica dentro sobre el hecho grabado dentro de la ley. Comprobar el buen funcionamiento de las empresas aplicando el conocimiento sobre el tema. Después sacamos un pequeño glosario y ya seguimos con el desarrollo. Dale, Gerald. ¿Qué era? Ya la está escribiendo que se la escuchamos. Yo no escucho. No, yo tampoco.
Yo tampoco lo escucho. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, Ahora sí. listo, perdón. ¿Ya Entonces, despertó? Ay, no, profe, es que no sé por qué el sonido. no, tranquila, tranquila. Descripción general de los hechos grabados básicos. Entonces, bueno, en términos generales, el hecho grabado se define como un acontecimiento, una circunstancia jurídica que, o bueno, también pues económica, según lo que dice nuestro trabajo, que a través de ello, pues ese mandato a la ley da origen a una obligación tributaria, ¿sí? Entonces, en este dicho acontecimiento o circunstancia que hablábamos anteriormente, hay unos efectos particulares para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, los hechos grabados son los contemplados expresamente en la ley. Los hechos no grabados son todos los demás que no están reconocidos por la ley. Entonces, el hecho grabado básico en el impuesto a la renta, ¿cuál es? Es el incremento del patrimonio en el IVA. Entonces, vamos a mirar dos hechos grabados básicos. El primero es las ventas y el segundo los servicios. Entonces, existen los hechos grabados, pero exentos de obligación tributaria principal de pago de impuesto, pero afectos a las demás obligaciones tributarias, accesorias o que pagan otros. Es que acá está separado, lo veo separado, bueno ya. Los ingresos no constitutivos de renta, que en principio están liberados de todas las obligaciones tributarias principales y en las cuales tienen un acceso, ¿sí? En la siguiente podemos ver que se señalan aspectos generales del concepto de hecho grabado en el caso de la ley sobre impuesto a la renta y en el impuesto a las ventas y a los servicios, que sería en este caso el IVA. Por estimarse que dichas leyes estas leyes regulan materia común en la ocurrencia del hecho, ¿sí? Entonces, bueno, en el régimen constitucional encontramos que el principio de la legalidad en materia tributaria está contemplado en el artículo número 63, número 14. En relación al artículo 65, ambas disposiciones de la Constitución Política, dichas normas disponen que el legislador debe ser quien establece los tributos en sus aspectos generales y fundamentales. Entonces, solo la ley puede establecer tributos correspondiéndole definir cuáles son los opuestos y los elementos en la relación tributaria, siendo el grabado uno de ellos, ¿sí? Entonces, también vemos el impuesto de la ley sobre la ley sobre el impuesto a la renta, que se define como renta, como los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o una actividad. Eso traduce la palabra renta. Entonces, son utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devengan cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Por ende, si no existe ingreso, beneficio o utilidad, pues no se le llamaría renta, ¿sí? Entonces, a partir de los elementos de esta definición, se señala sintéticamente el objeto sobre él, sobre el cual recaerán los denominados impuestos a la renta. Entonces, número 1, ingresos. Constituyen renta los ingresos, es decir, la incorporación de ciertos bienes al patrimonio de una persona natural o jurídica. Por eso es que decíamos ahorita que si no hay un beneficio de esto, pues no se le puede llamar renta, ¿sí? Bueno, utilidades, beneficios e incrementos de patrimonio. No todos los ingresos son renta, sino que es necesario que constituyan una utilidad o un beneficio para que se le pueda llamar renta, ¿sí? Entonces, es decir, que su incorporación traiga como consecuencia un mejoramiento de la situación económica y patrimonial de una persona, sin importar su naturaleza, origen o denominación. Provenientes de una cosa o actividad, las rentas pueden ser generadas por el capital o por el trabajo. Por tanto, el concepto tributario de renta incluye el incremento patrimonial, por lo que para que exista renta es necesaria la adquisición de bienes o el aprovechamiento de servicios que puedan ser consumidos, que era lo que decíamos anteriormente, utilizados o invertidos
sin reducción del patrimonio base del beneficiario. La definición es objetiva, es decir, para ella es irrelevante la presencia de ánimo de lucro por parte del contribuyente para la configuración de ese hecho grabado. Bueno, aquí ¿qué más encontramos? De la definición legal pareciese que ser cualquier beneficio respecto del cual una persona tenga la calidad de titular sería finalmente parte del hecho grabado. Sin embargo, aún concurriendo esas circunstancias, en algunos casos se exime de sus alcances a ciertos ingresos. Y eso lo vemos en el artículo número 17 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Esto establece un catálogo que no es amplio, pero por ley estima que no se constituyen rentas y que existe en estos hechos gravados. Son los denominados ingresos no renta, para excluir su principio, su afectación a los impuestos establecidos en la ley mencionada. Entonces no debe confundirse ingreso no renta con renta exenta. El primero, o sea, ingreso no renta, no está afectando a la obligación tributaria principal de la declaración y el pago de los impuestos, ni a las obligaciones tributarias, como por ejemplo la declaración, la retención, el recargo, declaraciones jurídicas, etc. Por lo que no es un hecho grabado. Por el contrario, las rentas exentas, que es el segundo, son las gravadas por la ley sobre impuesto a la renta, pero exentas de uno o más impuestos y están afectadas a las demás obligaciones accesorias, como por ejemplo, informar declaraciones juradas, retenciones, incluirlas en las bases imponibles de otros impuestos. Entonces, la ley sobre el impuesto a la renta, entre otras leyes, especifica hipótesis concretas o especiales, comprendidas bajo el concepto de un hecho grabado por uno o más de sus impuestos. Bueno, el siguiente que podemos ver es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Entonces, ¿cuál es el objetivo del IVA? Gravar el valor que se va agregando al precio de venta de bienes y servicios en cada etapa de su comercialización. Entonces, se calcula esto restando al débito fiscal del mes el IVA que se agrega a las ventas. El crédito fiscal correspondiente, que es el IVA que los proveedores agregaron a nuestras compras o soportando nuestras compras. Por eso es que a nosotros cada que compramos algo siempre nos brindan una factura en la cual nos especifican dónde está el IVA, qué nos están cobrando específicamente a nosotros. Lo mismo también cuando las personas reciben facturas como proveedores, como comerciantes, como empresas y nosotros como compradores también. Bueno, la definición legal pareciese que cualquier beneficio respecto del cual una persona tenga la calidad de titular sería finalmente un hecho grabado. En el IVA hay dos hechos grabados básicos, el hecho grabado básico de ventas y el hecho grabado básico de servicios. Además, la ley equipará a ellos otras operaciones que quedan grabadas con IVA. Entonces, el hecho grabado básico de ventas es todo acto independiente del nombre que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso no gratuito, bienes corporales, muebles efectuados por un vendedor. La ley incorpora además como hecho grabado básico la actividad de la construcción. La transferencia debe realizarse dentro del territorio nacional. Entonces, la ley equipara varios otros hechos al hecho grabado básico de ventas, dejándolos grabados con ese IVA. Por ejemplo, las importaciones, los aportes de venta de vendedores que hacen en giros hacia sus empresas, los retiros de bienes del giro que hacen los dueños o socios también de las empresas, que era lo que ahorita también nos decía nuestra compañera Alice, la entrega gratuita de bienes destinados a fines de publicidad y otros. Cualquiera de estos hechos que se produzcan, pese a no ser ventas, quedan grabados con IVA. Ahora vamos a ver los hechos que son grabados en prestación de servicios. Entonces, en lo de los servicios, el hecho grabado en servicio en el impuesto al valor agregado es como una acción o prestación que una persona realiza para otra.
y por la cual, o sea, por prestarle ese servicio a otra persona, recibe un interés, ¿sí? Prima, una comisión o cualquier forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas. Entonces, los elementos del hecho grabado básico, servicios son los siguientes. Primero, acción o prestación a favor de una persona. ¿En qué se trata? Se trata de un acto o hecho en que una persona realiza o promete algo en favor a otra, que era lo que estaba diciendo anteriormente. En este caso no interesa la habitualidad, como ocurría con la venta, sino que basta con la prestación material del servicio. Número 2. El prestador de servicios perciba una remuneración. Entonces, la ley señala que el prestador del servicio perciba un interés, prima, comisión o cualquier forma de remuneración, lo que lleva a concluir que no interesa la denominación que se dé, siempre que se trate de un pago por un servicio prestado. Los servicios que se prestan provengan de actividades clasificadas en los números 3 o 4 del artículo 20 según la ley del impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta viene a distinguir aquellas rentas, las que provienen de actividades que se enumeran dentro de esos 5 números dentro del artículo 20. Si el servicio que se presta proviene de alguna de dichas actividades, se generará el hecho grabado. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de hechos grabados. A. La venta de bienes corporales, muebles e inmuebles con excepción de los expresamente incluidos. La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. La prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior con excepción de los expresamente excluidos. La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. Perdón. La circulación, venta o operación de juegos de suerte y azar, con excepción de loterías y los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. También acá tenemos el ICA. Es el tener un establecimiento de comercio, una tienda, droguería, ferretería, etc. Una fábrica, prestar un servicio, realizar una actividad comercial así que no tenga un local o oficina. Además, al anunciar mediante vallas, avisos, tableros, emblemas, se deberá inscribir en el registro de información tributaria y declarar y pagar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Perdón, que creo que mis compañeras van a hablar. Ya, es que no había visto el mensaje, perdónenme hasta ahorita que escuché pitar el teléfono. Profe, yo les estaba dando unos ejemplos del ICA, que es el impuesto de industria y comercio, y pues solo nos queda, como ella ya estaba leyendo lo mío, solo me queda por dar el ejemplo del impuesto nacional al consumo. Ok, Que, ya, pues, como ya saben, ¿qué fue que me dijiste? ella se excedió el trabajo que le había tocado y estaba leyendo mi parte. Sí, estaba leyendo lo tuyo, hágale, Me dale. pasó tranquilo. un poquito. Perdónenme. Ahorita- La venta, bueno, algunos ejemplos son la venta de bienes corporables, muebles de producción doméstica o importado, como son los vehículos automóviles de tipo familiar o camperos y motociclistas. También hay barcos, embarcaciones de recreo o deporte, barcas de remo y canoas. Otro ejemplo serían el servicio de expendio de comidas y bebidas, preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías. El servicio expendio de comidas y bebidas alcohólicas que se ve dentro de los bares y tabernas y discotecas. Servicio de alimentación bajo contratos cuando suministra. Alimentación en forma institucional a una organización. Y por último tenemos la prestación de servicio de telefonía celular, algunos ejemplos, pues Claro, Avantel, Tigo, entre otros. Este se causa en el momento del pago del hecho en el usuario del servicio.
Y por último, pues ya tenemos las conclusiones. Bueno, pues yo voy a proseguir con las conclusiones. Estas las hicimos por partes. La primera son las conclusiones de los hechos grabados complejos. Entonces, pues de acuerdo a lo señalado en los títulos anteriores de lo que mencionaron mis compañeras, podemos concluir que para determinar si una acción o prestación se encuentra grabada con impuesto a las ventas y servicios, dicha actividad debe ser confrontada con las enumeradas en el artículo 20 en el numeral 3 y 4 de la Ley de la Renta. Sin embargo, existen cierto tipo de servicios que hemos denominado servicios complejos, los cuales se encuentran compuestos por un conjunto de prestaciones. Unas afectas a impuesto al valor agregado, mientras que otras constituyen prestaciones no afectas o exentas de dicho gravamen. Para determinar si deben gravarse todas aquellas actividades o prestaciones que componen tales servicios, debemos comenzar por distinguir si las prestaciones gravadas con el impuesto al valor agregado pueden dividirse de aquellas que constituyen un hecho no gravado o exento de dicho tributo, o si en lo contrario, estas conforman un todo indivisible, es decir, que no se pueden separar. De acuerdo a lo expresado por la jurisprudencia administrativa sobre dicha materia, para que una de las actividades que componen al servicio complejo pueda ser considerada de forma separada al resto de las actividades que lo componen, es necesario que la actividad sea prestada en una forma autónoma, es decir, que la actividad sea remunerada en forma independiente y que tales circunstancias puedan ser acreditadas en forma fehaciente, es decir, que se pueda dar fe de ellas. De esta manera, cabe concluir que los contratantes no son libres para separar las actividades que componen a los servicios complejos, afirmando que cada una de ellas queda sujeta a una tributación independiente, toda vez que la concurrencia de los dos requisitos expuestos debe ser acreditada de nuevo fehacientemente ante una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. O sea que cuando las prestaciones que componen a un determinado servicio conforman un todo indivisible, independientemente de las estipulaciones que efectúen las partes, dichos servicios han sido definidos únicamente por la jurisprudencia administrativa como servicios integrales. Aquí en esta parte ya pasamos a las conclusiones de los sujetos gravados por naturaleza. Uno de los elementos que distingue al hecho grabado venta del hecho grabado servicio es que para que una venta quede grabada con impuesto al valor agregado se requiere, entre otras cosas, la habitualidad del sujeto que realiza la venta. Consideramos que lo anteriormente señalado es un elemento decisorio a la hora de determinar si se graban sujetos o actividades, debido a que es el propio legislador quien se desprende de las calidades personales del sujeto que realiza el hecho grabado servicio y atiende a la acción o prestación de la misma, circunstancia que se encarga de recalcar en el numeral 4 de la misma disposición legal que define al hecho grabado servicio. Las actividades de las personas o empresas tipificadas de la norma no pueden depender de los sujetos que la realizan, sino de la definición de la actividad misma. En algunos casos, dichas actividades se encuentran claramente definidas y reguladas por el legislador, pero en otros casos ha de recurrirse a las normas de interpretación para determinar si las prestaciones que comprenden cada una de tales actividades están pues ahí compuestas. De esta manera, algunas de las actividades previstas en los numerales 3 y 4 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta han sido reguladas por el legislador y por lo tanto existe cierta claridad sobre las acciones que configuran cada una de ellas. Esto sucedería en el caso de los bancos, seguros y administradoras de fondos mutuos. Finalmente, cabe señalar que lo relevante a la hora de determinar si un hecho se encuentra o no grabado con impuesto al valor agregado es descender de la misma actividad y proceder a determinar de qué tipo de servicio se trata. Y ya, profe, eso es todo acá. Pues al final tenemos la pequeña bibliografía que fue donde sacamos toda la información. Bueno, listo. Ya, si quieren, entonces dejen de... ya pueden dejar de compartir, entonces. ¿Listo? Muy bien, actívenme las cámaras, por favor. Gracias.
¿Ustedes la primera vez que exponen? Sí, en esto. Pues yo estoy hablando en aquí de la universidad. Sí, es la primera vez. Confiésese. No, profe. No, señor. Muy mala. La exposición para mí fue muy mala. Es que nos limitamos fue a leer. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Discúlpeme que le diga, pero yo soy así frentero, por eso me gusta mirar caras. Entonces, honestamente, de pronto yo vi más a Alice como más metida en el cuento. Entonces, mire, cuando yo hago una conclusión es mía. Me tomaron una cantidad de conclusiones que yo hago una cantidad de preguntas, las voy a hacer sentir mal. En público, ¿no? ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, tomen esto como unas recomendaciones. Pero uno no se debe... A ver, todas esas conclusiones que ustedes leyeron, de pronto lo habían podido resumir en una sola palabra suya, para que la defienda. ¿Sí me hago entender? Porque lo que hicimos fue copiar muchos conceptos de otros autores. ¿Estamos claros, sí o no? Confías, diga la verdad, pero pues estas viejas, porque hablen, no sean... ¿Sí? Entonces la idea ¿cuál es? Que nosotros nos metamos en el cuento porque vamos a ser profesionales. ¿Listo? Tenemos que escribir, tenemos que leer y sacar nuestras propias conclusiones. Yo sí decía, pero ¿de dónde sacar toda esta cuestión? Y dije, pues claro. ¿Listo? Cuando veo todo ese reguero dije, yo quiero preguntar sobre... Yo planteo un objetivo general, ¿sí o no? Unos objetivos específicos. Y yo debo cumplir a través de mis conclusiones de esos objetivos específicos para llegar a dar cumplimiento al objetivo general. ¿Correcto? Entonces no se llenen de tanta cuestión, ¿cierto? Sino hay que mirar el cuento. Hay que mirar, digamos, la estructura de lo que nosotros leímos, ¿cierto? O lo que analizamos que nos va a servir para hacer nuestra conclusión. ¿Estamos claros? ¿Listo? Los trabajos ninguno tiene la norma ZAPA. La norma APA le dice a usted, ¿cierto? Que en la parte superior derecha debe estar el nombre del trabajo que se está realizando y la numeración debe estar en la parte inferior. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque es bueno que consulten, hay un, como digo yo, como un direccionamiento, una guía, ¿cierto? Que sacó la Universidad Javeriana, que esa les puede servir para que lo apliquen. Porque cuando ustedes de pronto van a presentar un proyecto de grado, ¿cierto? Para mí es que ustedes se vayan amoldando en esta cuestión, porque cuando lo tienen, eso es obligatorio presentarlo con normas APA. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? La numeración no va en la parte superior izquierda, ¿cierto? Ni en la parte superior derecha, va en la parte inferior. Bueno, es mejor para que lo consulten ustedes. ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces la idea no es llenarme de tantas cosas. Yo trataré de resumirle todas esas 18 hojas y 27 en 3 hojas, para que tratemos de mirar y vieran la idea. Yo lo que quería era también, ¿cierto? De todas maneras, pues, está la vaciada y está la cuestión del reconocimiento, que por lo menos tratamos de investigar que eso está bien. ¿Listo? Para Geraldine, Verónica y Eliana, traten siempre de preparar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a decir cada uno en un momento determinado? Por eso es que son tan importantes las diapositivas. ¿Está claro? Porque si no les puede pasar esto, pues conmigo no, porque ustedes ya saben que somos de confianza, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero ustedes van a hacer una exposición a un público y toda la gente está pendiente de lo que está pasando. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado con eso. Otras cosas también que de pronto se ven siempre en una presentación, en una exposición, es la puntualidad. Eso es factor fundamental en cualquier presentación. ¿Listo? ¿Estamos? Porque siempre tenemos la costumbre de, digamos, de hablar de que el tiempo mío es igual de importante al tiempo de los otros. ¿Listo? El gerente de una empresa, o el presidente, más bien, toca decirlo, del grupo Noel. En las reuniones él siempre llegaba a las 6 de la mañana, 6 de la mañana en punto. Yo me acuerdo que una vez llegó el gerente de ventas tarde y estábamos 20 reunidos con él, ¿cierto? Y entró el gerente de ventas 5 minutos y dijo, uy, qué pena, doctor, llegué 5 minuticos tarde y el doctor ahí mismo se salió de los chiros. ¿Qué dijo? Para que no se les olvide eso nunca cuando estén dirigiendo personal también. Sí, señor, hemos perdido 5 minutos suyo, pero hemos perdido 100 minutos de productividad de la compañía. Entonces todo el mundo dice, ¿cómo así que 100 minutos?
somos 20, por 5 eso a 100, ¿cierto? Si lo redondeamos son 2 horas de trabajo de productividad. Me hace favor, señor, usted jamás vuelva a llegar una tarde a una reunión cuando yo la esté presidiendo o cuando la presida el gerente de la compañía o cualquier persona, porque eso es falta de, ¿sí les han dicho o no? De respeto con los demás. ¿Estamos ahí o no? Entonces, vuelvo, repito, aquí nos estamos formando en todos los ambientes, pues a mí me tocaba decirles esto. Entonces, mucho cuidado con esas normas APA, ¿cierto? Hagan las investigaciones, los resumen, citen lo que tenga que citar, pero hágalo muy a conciencia a nombre mío, ¿correcto? Y cuando suceda lo que, lo que les pasó hoy, ¿cierto? Que Geraldine siguió derecho, casi no nos deja ni hablar, casi no me deja hablar ni a mí. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con eso, mirar a ver cómo se tratan de pronto de ponerle el freno. Porque es que el freno también lo pusimos ya cuando ella había avanzado mucho, ¿o no? ¿Sí o no? Y ahí sí tienen un celular y ahí sí no se les ocurre. Llámale, oiga, ¿qué pasó con esta vieja? Para que los demás no se den cuenta de lo que está pasando, porque muchas cosas Pues pueden por ahí estar fue que le pasando. avisamos, profe. Por eso les digo yo, pero se oyeron cuando ella ya había avanzado mucho. ¿Sí me entiende? Entonces todos tenemos que estar pendientes de cuándo es que yo voy a intervenir dentro de una presentación, para que tengan eso claro, ¿listo? Ahorita está con un viejito que soy yo, pero a veces cuando tenemos que presentar los trabajos de ustedes, son 3 jurados. ¿Sí me entienden? Eso es estilo yo me llamo, para que no haya ningún problema, ¿cierto? Y no esté viciada una de estas. ¿Listo? Entonces, por favor, yo le recomiendo que revisemos esos trabajos, ¿correcto? Para que le hagan la aplicación de las normas APA como debe ser. ¿Estamos claros? Yo les abro ahí les abro otra pestaña, otra carpetica, pues para que los suban ahí y no tengan ningún inconveniente. ¿Estamos claros o no? ¿Listo? Traten de mirar o observen, no sé, háganse en unas 2 o 3 diapositivas, no importa, yo no estoy diciendo que sean 100, ¿cierto? Pero que se vea que también ustedes, digamos ya como de sus conclusiones generales, hacer esas diapositivas. ¿Listo? Y la suben de pronto digamos, con la modificación o la aplicación de las normas APA. ¿Correcto? Porque ustedes hicieron, si mal no me acuerdo, 18 hojas. Fue lo que les salió en el trabajo. Pues ya hablo de todo el trabajo, del contexto del trabajo. ¿Listo? Generalmente, también hay que citar no solo cibergrafía, como dicen ahí, ¿cierto? Como dicen muchos, sino también citar textos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben que muchos de los que consultaron ustedes son normas ¿de qué estatuto? Del Estatuto Tributario Nacional y del Estatuto Tributario Distrital. Hay que mencionarlos, independientemente que usted lo haya agarrado allá, pero nombre ese libro como para que diga, no, pues todo lo encontró, no fue que todo lo buscó por internet, sino que también nos tomamos la molestia de leer algo, ¿cierto? Porque muchas veces, digamos, a veces en el ciberespacio encuentran un poco de cosas que en un momento determinado no son ciertas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Y doña Alice tiene que revisar el trabajo porque yo vi 55, perdóname, 36 hojas. Y resulta que creo que de la 27 a la 36 están en blanco. Yo no sé si fue que faltó algo o qué fue. Cuénteme a ver, doña Alice. 36 hojas, profe, no, yo no tengo sino 27 hojas, profe. Por eso, pero ahí aparecen 36. Créame. Voy a Trate de revisarlo, mirarlo. profe. Voy a revisarlo porque mi trabajo es de 27 hojas, profe. Sí, tú tienes 27 hojas. La 27 tiene la bibliografía y de la 28 en adelante, el hombre invisible. Está en blanco. ¿Listo? Ok, ¿Ya por qué te pregunto esto? Te digo eso, porque es que de pronto pudo ser que a veces se queda alguna información colgada o algo, ¿vale? Es por eso. Entonces, para que le pegue la checadita y eliminas esa, ok. ¿listo? Y Bueno, simplemente, repito, mírate, verifiquen si bien ese documento de las normas APA y lo modifican. Eso no es mayor cosa porque ya tienen digamos, digamos, el trabajo en general. Entonces, simplemente es aplicarle eso, ¿listo? Es lo que generalmente hacemos nosotros también cuando estamos en los proyectos de grado. Le decimos a la persona, presenta el trabajo, entonces ya tiene que aplicarle las normas APA. ¿Listo? Y lo que les digo también, lo que les decía, también hay un documento creo que los pidió fue la Universidad Javeriana, donde les da la explicación de las normas APA y ese tipo de cosas. ¿Listo?
¿Estamos claros? Listo, muy bien. Lo que les decía, ¿no? En términos generales, pues me parece bien, la felicito porque pues por lo menos me le pusieron seriedad a esto que me parece que es algo bien interesante. Y si ustedes observan, ¿cierto? En lo que leyeron hay una cantidad de situaciones, ¿cierto? Que a veces nosotros como no nos está tocando, pues no le ponemos mucho cuidado, ¿no? Entonces la idea es también que nos metamos en el contexto de este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna observación? ¿Algún regaño para el profesor o alguna cosa? Cuenten a ver. Hablen que ustedes también tienen derecho a hablar. ¿Qué me quiere decir Geraldine que me está levantando la mano? No, nada, profe, nada, que sí, sí, señor, vamos a mejorar y hacerlo mejor, de verdad. No, de verdad, tómelo como por el lado amable, como siempre digo yo. Porque pues igual todos aprendemos de todos, ¿listo? Muy bien. Verónica, ¿qué me dicen? ¿Por qué se me escondió tan rápido? No, nada, profe. No, no. ¿Y Eliana qué me dice? Cuénteme, Eliana. Nada, tampoco, profe. No me estarán diciendo groserías allá por el WhatsApp del teléfono, ¿no? Moscay. Alice, cuénteme, a ver, ¿alguna observación, alguna recomendación para estas viejas o qué? Cuente a ver. No, profe, pues yo consulté lo de las normas APA y pues ellas están igual, o sea, el trabajo de ellas se parece al mío en cuanto a las normas APA, pero pues yo no sé entonces, y los trabajos que yo No, he por eso. hecho son así, o Sí, sea, pero pues sí dice que nos toca por eso. consultar y buscar la guía de las normas APA. Pues, no sé. Ujú. Verifiquémosla, eso no, 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 no. Ahora, es que también me toca decirle, hay que mirar esas normas APA, también la versión, ¿no? Sí, Que eso claro, puede ser. no, pero pues Eso puede ser. ¿Sí me entiendes? Que a veces la versión uno toma la norma APA la primera que salga y resulta que esa es la versión más antigua. ¿Estamos claros? sí, señor. Revísenlo, que eso no tiene ningún problema, listo. Si no, cualquier país usted me dice, mire, profesor, esta es la norma APA más antigua, y yo con eso comienzo a vaciar allá a los de proyectos de grado de la universidad. Le digo, miren, esta es la norma que están aplicando. Pero revísenla, ¿vale? Muy bien. Listo, Ojo a lo siguiente. Nosotros hablamos, ¿cierto? De una cantidad de situaciones y les decía que básicamente la reforma eh, tributaria, la ley 1814, ¿cierto? Fue donde se habló de la famosa reforma estructural. Entonces voy a compartirles, ¿cierto? Para que miremos y comencemos, porque esto también nos puede servir más adelante. Mejor dicho, este es el punto, nosotros tenemos la 1607, la 1739 y la 1819, ¿correcto? La 1943, que fue la del 2019, y la 2010 que nos empujaron a principios de este año, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque es que hay unos conceptos que los ha ido cambiando las leyes. Entonces, por eso era que yo les preguntaba que si de pronto ustedes habían observado la ley 1814, la de 1819, perdón. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, entonces ya están viendo mi pantalla o no. Ah, espérese, porque no compartí. No, profe, no se ve. Espérate, a ver qué fue lo que yo hice aquí, porque me tocó eliminar para que pudieran entrar. ¿La estamos viendo ahora sí? Sí, señor. Ok, entonces tenemos aquí ley que. Ley 1819 del 2016, parte 1. Ok, Conferencia de entonces vamos Reforma por. Tributaria. Sí, es que hay una, creo que es la más corta que la otra, y se le metieron todo. Entonces, ojo a esto. Dieciocho 19 del 2016.
¿Escuchamos bien? Vamos a leer muy rápidamente Sí, señor. el programa que vamos a hacer el día de hoy. Pues a partir de este momento y hasta las 10:30 de la mañana. Ustedes de las 9:45, perdón, me avisa. De IVA principalmente. Listo, profe. Luego de 10:30 a 11 de la mañana vamos a tener una sesión de preguntas, 30 minutos de preguntas. La dinámica de las preguntas, ¿cómo va a ser? Muy sencillo. Nuestros modelos van a estar cada una con un micrófono. La persona que quiere hacer una pregunta levanta la mano, la modelo se acerca con el micrófono para que haga la pregunta correspondiente. ¿Ok? Y nuestro expositor va a responder las preguntas. Bien. Muy bien. A las 11 vamos a tener un break de 30 minutos para volver a iniciar nuevamente. Luego ya con temas principalmente de impuestos territoriales. Esto nos va a llevar hasta las 12:45. De 12:45 a 1:15, igualmente sesión de preguntas. De 1:15 a 2:30 viene el almuerzo. A las 2:30 estamos nuevamente aquí. Y de 2:30 a 5:30 va sesión de principalmente impuestos sobre la renta, personas naturales y jurídicas y régimen tributario especial. De 5:30 a 6, como les indiqué, va a haber sesión de preguntas, va a haber un pequeño break de 15 minutos a las 4 de la tarde. Eso va a ser en las horas de la tarde. Bien. Vamos directamente con el tema de IVA específicamente y vamos a presentar a nuestro primer conferencista, el doctor José Elber Castañeda Durán. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. El señor José Elber es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con maestría en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia. Realizó una especialización en Gerencia de Administración Tributaria en la Universidad Externado de Colombia. Igualmente una especialización en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario. Fue juez del Consejo de Estado, sección cuarta. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Desde el 93, dedicado al ejercicio de la profesión de abogado en el área del derecho tributario en la firma Castañeda Consultores. 2 años como director de impuestos del Instituto de Fomento Industrial IFE. Durante 10 años, funcionario de la DIAN en la subdirección jurídica, emitiendo conceptos de IVA específicamente. Profesor en maestría en Derecho con énfasis en Tributación en la Universidad Externado de Colombia desde el año 2012. Profesor de IVA desde el 84 en las especializaciones de impuestos en la Universidad Externada de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás de Bogotá y de Bucaramanga, Universidad Libre de Cali y Cúcuta, Universidad de Caldas en Manizales, Universidad Tecnológico Confederal de Cartagena. Conferencista invitado para temas de IVA en el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia y el Instituto Nacional de Contadores Públicos y autor de diversos libros acerca del IVA. Nos dimos la bienvenida al doctor José Elber Castañeda con un aplauso, por favor. Muy buenos días. Vamos a comenzar de una vez y desde luego gusto inmenso de poder compartir con ustedes estos temas que para efectos del IVA de verdad traen unos enredos que vamos a tratar de dejar lo más claros posibles. Cuando nosotros hablamos del IVA, tenemos que ubicarnos dentro de este contexto de los impuestos al gasto, comenzando por entender que es un impuesto instantáneo, no es un impuesto de periodo como de renta. Entonces, y que el IVA pues es el modelo y que debía desarrollarse como que ese impuesto
es suficiente que se organice, se trabaje alrededor de eso. Pero ¿qué han venido haciendo? Desde la ley 1607, agregando impuestos al gasto, al consumo específicamente, impuesto nacional al consumo. Entonces nosotros teníamos a la telefonía móvil, vehículos, comida en restaurantes, bebidas en bares, y ahora le agregan impuesto nacional al consumo a las bolsas plásticas, a la maracachafa, ya entró en la cannabis. Ya cuando el Estado comienza a aplicarle impuestos es un proceso que ya sabe uno hacia dónde se dirige, porque es a lo medicinal, pero la materia prima, ¿qué va a pasar con eso? Pues ya se comienza a trabajar con un impuesto al consumo allí. A la gasolina, CPM, impuesto al carbono, contribución para fiscal al combustible. Entonces, son todos impuestos al consumo. En la Comunidad Andina de Naciones, nosotros recordamos cómo teníamos con un IVA que tenían tarifas del 20, 25, 35, y lo que hace allí la Comunidad Andina es que el IVA, la máxima es el 19 y ya listo, ya se cumplió la meta, ya llega a 19. Pero autoriza también, está en los convenios, que aparte de eso se le aplique impuesto al consumo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de aquí en adelante en cada reforma? Más impuesto al consumo, pero dejándolo IVA y aparte impuesto al consumo. Entonces, básicamente es ese paso el que se está dando frente a este impuesto al consumo. Y el otro, y no confundirlo y tener la claridad que hay otro impuesto al consumo, pero es impuesto departamental, que aplica al productor y al importador, a los productores y a los importadores. Entonces tenemos impuestos departamental al consumo de licores, vinos y similares, que en este momento tuvo un cambio especial porque los licores tenían IVA, pero el IVA que se liquidaba quedaba metido dentro del impuesto al consumo. Y entonces, antes de la reforma, que es la ley 1819, salió la ley 1816, que reguló estos impuestos departamentales al consumo de licores. Y de allí sacaron la ley, el artículo 32 de la ley 1816, que los licores pasan a ser gravados con IVA. Entonces ya es sale aparte del IVA, y entonces ya los licores comienzan su proceso de IVA normal como cualquier otro producto, que lo tenemos ahí como excluido. Entonces ahora ya queda grabado. Y queda grabado a nivel plurifásico. Lo mismo que están los cigarrillos. Los cigarrillos tienen IVA a nivel plurifásico y tienen impuesto departamental al consumo a nivel monofásico en la producción. Diferente al impuesto nacional al consumo, que también es monofásico, pero en la última fase. Nosotros aquí distinguimos una primera fase siempre, que es la producción y la importación. Una fase intermedia cuando el que compra para vender, compra y vende. Y una fase final, aquella que el último vende a consumidor final. Entonces, si hablamos de impuestos nacionales de consumo, se aplica monofásico, pero en la última fase, cuando se le vende al consumidor final. Si hablamos de impuestos departamentales al consumo, es monofásico también, pero en la primera fase. Eso nos permite a nosotros distinguir y diferenciar y saber problemas como con el impuesto al consumo, que si las panaderías, que quién aplica, que si el uno compra almuerzos para vender almuerzos, entonces que quién es el que aplica el impuesto. Entonces, el impuesto nacional al consumo es la última fase, el que le vende al consumidor final. Entonces, en esas condiciones vamos a hablar de el tipo, el modelo de impuesto al gasto que más generalizado está, que es el IVA. Entonces, nosotros al hablar de este impuesto como de cualquier otro impuesto, nosotros tenemos siempre que definirle el hecho generador. Eso nos permite nosotros hacer diferencia, porque si uno dice que lo que está grabado en el expendio de comidas, está hablando de un servicio de expendio. Y si estamos hablando de IVA, un hecho de la venta de bienes, entonces vender pan no es impuesto al consumo.
Depende si el PAN está en la prestación del servicio con café o con atención como servicio. Y entonces nosotros comenzamos y encuentran uno por todos lados a enredar que una panadería siempre que vende panes tiene que cobrar impuesto de consumo. La panadería que si vende panes y los panes son bienes corporales muebles que están o excluidos o están al 5 o están al 16. Entonces hay que diferenciar eso. Por eso la insistencia en que tenemos que ubicarnos en un hecho generador. Para efectos del IVA, en esta reforma le hicieron cambios al hecho generador. Entonces, en estos cambios, ¿qué tenemos? Hecho generador, el primero que existía, que era la venta de bienes corporales muebles. Le agregan inmuebles. Le agregaron la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Y al servicios le agregaron el aspecto territorial. Ya vamos a mirarlos en forma individual. Y a la importación fue el único que quedó igual. Y la circulación, venta, operación de juegos de suerte de azar, que le agregan unos juegos excluidos cuando son exclusivamente por Internet. Entonces, de esos hechos generadores, nosotros vamos a revisar cada uno de forma independiente. Pero antes de eso, el aspecto temporal. Entonces, el hecho generador, definirlo en qué consiste. Tiene aspecto personal, que las personas que intervienen en la realización de ese hecho generador. Lo que tenemos en IVA, el responsable del IVA. El aspecto cuantitativo, la base gravable que debe aplicar, entonces, cuáles bases gravables especiales. El aspecto temporal, en el tiempo, cómo aplica. Y el aspecto territorial. Entonces, estos dos aspectos, el espacial en los servicios, hay un cambio total, que es lo que nos va a permitir entender qué es lo que quedó. Es del aspecto territorial, el aspecto espacial. Quiero aquí, en general, manejar con relación al hecho generador y con relación al IVA, el aspecto temporal, que ha dado muchísimo que hablar. Entonces, en este caso, primero, nosotros nos ubicamos en que estamos frente a un impuesto instantáneo, no como renta, que es de periodo que dice aplica a partir del periodo siguiente. IVA no, IVA en general aplica a partir de la promulgación de la ley. Y la ley fue firmada el 29 de diciembre del 2016. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar excepciones. Y entonces una excepción, que contratos celebrados con el Estado, sí. Si el contrato fue celebrado el 30 de diciembre, ya fue aplicado en vigencia, ya fue celebrado el contrato en vigencia de la nueva ley. No es el año pasado, es que el IVA aplica a partir de la promulgación, salvo las excepciones que estén ahí mismo en la norma. Entonces veamos algunas excepciones. Esto lo digo porque es que con renta, que es un impuesto de periodo, sí aplica a partir del periodo siguiente. Eso es claro, pero eso con IVA y con estos impuestos al consumo, impuestos al gasto, no, porque son impuestos de naturaleza diferente. ¿Por qué decimos que es un impuesto instantáneo? Porque el hecho generador es un contrato, y celebrado el contrato está dándose el hecho generador. Entonces no es en el periodo lo que ocurra, no, es en el instante en que se ve el contrato. Ahora, sí, lo que pasa es que para rendirle cuentas al Estado, para cumplir formalidades, no se puede hacer por cada contrato. Entonces se acumulan hechos generadores de periodos. Y por eso a ratos dice que anual o bimestral o cuatrimestral, podría ser semanal, no hay problema. ¿Cómo quedó? Es lo que tenemos que revisar. Excepciones a esa norma de vigencia, general de la ley, 29 de diciembre. Entonces está el artículo 185 para el artículo 468 raya 1, que agregó un bien grabado al 5%, que va a ser bien complicado de manejar. Daré pues lo que yo entiendo
para ese manejo, pero en este momento es con relación a la primera venta de unidades viviendas. No es que un constructor hizo la primera venta y entonces de ahí para adelante. No, con relación a cada inmueble, la primera venta que se haga de ese inmueble. De tal manera que si ese inmueble el constructor se lo vendió a una persona y él lo vende, ya esa es segunda venta. No lo entendamos como que la primera venta que hizo, entonces de ahí para adelante eso no tendría sentido. Es cada inmueble individual cuando se vende la primera vez. Ahí es el momento donde aplica el IVA. De ahí para adelante, la segunda venta ya no aplica. 26.080 VTs. Pero mire lo que dice el parágrafo transitorio. Estará excluida la venta de las unidades de vivienda nueva a que hace referencia el numeral primero, siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento de separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de vinculación al fideicomiso y o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del 2017. Quiere decir que todas las ventas que se hagan de estos inmuebles en este año 2017 hasta el último instante, el 31 de diciembre del 2017, serán ventas excluidas. ¿Eso qué quiere decir? Que no aplica el IVA todavía y que aplica a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, esa vigencia está planteada en esas condiciones. Pero, ¿qué tenemos que hacer? El problema es que cuando comience a vender el 2017, muy seguramente han sido construidos en el 2018, pero comienza a vender el 2018, muy seguramente ha sido construido en el 2017. Y es posible que desde antes, porque ellos están ahí. Y cuando comiencen a vender, van a tener que manejar allá el IVA, van a recaudar IVA. ¿Y qué IVA le van a descontar? Quiere decir eso que desde ya van a tener que preparar en la construcción de esos cómo es el IVA para cada unidad. Y entonces va a ser complejísimo que a cada unidad tenga que tenerle como un centro de costos. Disculpen un poco el término, yo soy abogado y ustedes, los contadores, manejan mucho mejor, pero la idea es esa. Para cada unidad un centro de costos es individual y a ese, cuando lo venda, va a recaudar un IVA. Y los IVAs que pagó para ese inmueble debe tenerlos separados individualmente. Su bulto de cemento para este otro lo compró fue para allá. ¿Cómo lo van a distribuir si compran 1000 bultos de cemento? Eso les toca a ustedes intentarse saber cómo es eso, porque les toca comprar 1000 bultos y entonces toca para cada uno individual tenerle todo preparado, cuál es el IVA para cada unidad. Y toca comenzar a preparar ya, porque si de esos inmuebles lo van a vender a partir del 2018, ya allá tiene que recaudar el IVA. Y yo sí pienso que tiene derecho a descontar el IVA, que está desde ya preparándolo. Porque no es que le van a decir en 2018 que el IVA descontable va a ser el que sea de ahí en adelante. Tiene que comenzarse a preparar de una vez. Entonces, en esa medida, una norma especial de vigencia que queda para en el 2018. Otra vigencia especial está para este artículo 180 que modifica el 437-2. El 437-2 habla de los agentes retenedores de IVA. Agentes retenedores de IVA. Allí, ¿qué ocurrió? Y en esto es donde hay enredo, pero aclarémoslo. Hay dos retenciones allí que fueron una nueva y otra modificada. La que venía en el numeral tercero del 437-2 cuando se contrataban servicios del exterior con personas que no tengan residencia en el domicilio del país. El contratante debía retener. Entonces aquí le modificaron y dijeron, ya no va a ser el contratante cualquier persona, va a ser la persona que sea responsable del IVA del régimen común. Entonces ya no es cualquier persona, está definido quién es el agente retenedor. ¿Y esto por qué? Este cambio tiene que ver con la nueva retención, que está agentes retenedores en el numeral octavo, que está referido a estas plataformas de pago. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué va a pasar? Es que contratar del exterior servicios, entonces, que cada persona en donde esté y haga una adquisición, haga esa retención
pues ¿cómo lo va a pagar? Si le toca sacar RUT, ir a pagar y eso, ¿quién lo hace? Nadie. Hasta que el Estado no tenga la DIAN y revise todos los bancos, los pagos en tarjetas de crédito al exterior y le pregunte a cada uno, ¿usted para qué giro esta plata para el exterior? Ah, que compré esto o aquello, para mirar si eso queda grabado o no. Entonces, no se va a hacer con las personas, con cada uno de nosotros que no tiene nada que ver. Todos consumimos, todos gastamos, el Estado quiere el IVA. ¿Cómo lo puede recaudar? No es fácil con cada uno. Entonces lo va a hacer a través de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas de pago, los recaudadores de efectivo a cargo del tercero y los demás que siguen la DIAN. Entonces se va a hacer eso a través de los medios de pago. Esa es la idea. Que ellos, cuando yo cualquiera de estos 4 casos, suministro de servicios audiovisuales, entre otros, música, videos, películas, juegos, servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles, suministro de servicios de publicidad online, suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. Si es de esos 4 servicios, la retención no la va a hacer la persona que adquiere, ni el del régimen común que adquiera, sino lo va a hacer es a través de la plataforma de pago. Entonces, por allí se va a manejar para estos 4 casos, punto, no para más. Y este caso, número adoptado, con relación a estos servicios, la norma establece que empezará a regir 18 meses después, en una circunstancia especial que está complicado de manejar a mi manera de ver eso, porque la DIAN deberá inscribir a los nuevos responsables que desde el exterior prestan los servicios para personas que estén aquí en Colombia, para ser consumidos aquí en Colombia. Los va a señalar, les va a decir, señores, ustedes que están en el exterior van a tener que aquí en Colombia declarar y pagar. ¿Cómo los vamos a hacer arrimar aquí a que vengan a hacer eso? Pues tendrán pensado cómo hacerlo, pero depende lo uno de lo otro. Que si esa situación se da, se indica, lo DIAN tiene que decir quiénes son, y si siempre y cuando los prestadores de los servicios, a que se dé el parágrafo segundo de 427 incumplan las obligaciones allí previstas. ¿Por qué el nombre de 427? Porque en esta misma ley agregó un nuevo responsable del IVA. El 427 habla de los responsables del IVA, en las ventas, en la prestación de servicios, tal. Agregó varios responsables. Por ejemplo, recordemos que allá están los del régimen común cuando le compra régimen certificado. El 437 dice que son responsables del IVA, el del régimen común por las compras de certificado. Y otra norma que es de retención dice que el del régimen común debe retener al régimen certificado. Esa fue la que fue derogada, pero esta no fue derogada en el 437. Allá sigue, o se les olvidó, o para algo la dejaron, está ahí. Pero en este momento no se hace la retención porque se derogó la norma que le decía la retención es tanta cuando el régimen común le compra el certificado. Se derogó, pero no se derogó la responsabilidad que hay. Porque el problema, ¿cuál era? Lo que dicen que ¿cómo llaman allá? El juego es que hacen el juego, el IVA teórico. Entonces, pues, no, es que el 427 dice que son responsables. ¿Qué vas a ver? Si yo no sabe, ¿Qué le contó? ¿La hija? Sí. ¿Y luego le dejaste la pasar ya metida también? Ya me ayudaría. Y no, pero ella no se puede. de la retención. Y entonces, esa retención es la que suprime, pero queda responsabilidad. Y aquí, en esta reforma, le agregan otro caso de responsable, otro, que es estos que están en el exterior, que vienen y que suministran estos servicios para ser consumidos en Colombia. A ellos los agrega en el 437 como nuevos responsables del IVA. Y que la DIAN va a decir en una resolución quiénes son. Por eso, aquí habrá que esperar en estos 4 casos, solamente aquí, y no en los demás servicios que se prestan desde el exterior en favor de personas que están en Colombia, servicios para ser construidos acá. Ahí no hay espera. Aquí ya, si vamos a girar por el pago de un servicio técnico que no ha prestado del exterior, ese servicio se entiende prestado en Colombia, así como la asesoría, consultoría, que eran las que estaban, el servicio técnico no, y todos los demás servicios del exterior que se presten para ser construidos acá, aquí ya, en ese momento, si vamos a girar, hay que retener, adelantándonos pues a ese tema ya, para poderlo comprender acá. Y entonces, solo con estos 4
con estos 4 casos de la retención, de agente retenedor nuevo que están en 437 rayados y que espera que la DIAN reglamente y diga cómo va a señalar nuevos responsables. Y si ellos no cumplen, entonces le dice, acá entonces les va a tocar cumplir a quien adquiere. Esa es la situación y por eso hay una vigencia especial a partir dentro de los 18 meses siguientes. Es otra término de vigencia especial. Otro que tenemos especial, y en toda la reforma no es nuevo, porque por todos los lados, aquí sí el ministro cometió un error, habló sin saber lo que estaba diciendo, irresponsabilidad total, porque es que no se preocupe, que es que el IVA comienza el 1 de febrero, entonces pues todo el mundo, pues sí, comienza el 1 de febrero, y si le dice al ministro, ¿a él qué le importa eso? Lo dice o para salvarse o para yo no sé qué. Pero eso no es así. Eso no es así. La ley es otra. La ley dice otra cosa. Y esto, pues, planteémoslo un ejemplo para que comprendamos qué es lo que se regula con esto. Imaginemos nosotros los almacenes de éxito que amanece el 1 de enero de 1917 y abre las puertas y todos los precios los productos estén remarcados ya con tarifa del 19. Eso es imposible. ¿Quién no puede obligar a hacer eso? Eso es lo que soluciona esta norma y todas las veces ha ocurrido lo mismo. Que a ellos les dan un plazo prudencial para que ellos arreglen los nuevos precios, la nueva tarifa. Pero, por ejemplo, un asesor de ellos allá, lo primero que va a decir, madrugue a remarcarlos del 16 que bajaron al 5. Eso toca de una vez remarcarlos, porque fijo que el precio no se lo bajan. Pero el IVA sí, entonces aproveche para vender y ganar más. Y eso es efectivo, entonces no va a dejar para... Muy bien, ¿cómo la vemos? ¿Se escucharon la importancia? Ojo a esto, que esa aseveración causó muchos inconvenientes diciendo cuando se dijo que el IVA aplicaba a partir del 1 de febrero, ¿correcto? Eso era para había unos contratos, incluso para el Estado, cuando ya venían unos contratos en ejecución con las entidades públicas, cuando estaban al 16%, el subir 3 puntos era un poco de plata. Además, recuerden que generalmente las empresas oficiales se manejan es con el presupuesto nacional. ¿Estamos? Entonces, un periodista también pues, fue el que sacó la noticia de que el IVA aplicaba a partir del 1 de febrero, que era lo que estaba diciendo el doctor, ¿cierto? Y eso no es así. ¿Estamos claros? Está haciendo que, mire todo lo que estamos hablando, ¿no? Arrancamos ley 1607, ¿correcto? Y vamos a llegar a una reforma estructural de la ley 1607 y una cantidad de cambios, ¿cierto? Pero llega otra ley y sigue la misma, ¿no? Entonces no tiene sentido. Por favor, actívenme las camaritas que ya son las 9:46. Alice, por favor, ¿me tomó nota ahí del tiempo? ¿1:12? Sí, señor. Ok, porque eso es supremamente importante. Digamos que esa reforma, que la llamaron la reforma estructural, supuestamente iba a ser la última, ¿correcto? Y fíjese que ya ahorita se ha pensado en otra posible reforma, ¿no? ¿Cierto? Por lo del COVID, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos la invitación, la invitación y en lo que nosotros debemos estar pendientes es de toda esa regulación de impuestos, ¿no? Cuando estamos metidos en la parte contable, eso es fundamental. Entonces, por eso, de ahí que, digamos, se insista tanto en estar pendiente de esas nuevas normas que están saliendo. ¿Correcto? ¿Estamos claritos? Muy bien. Entonces, pues nos vemos mañana, ¿cierto? Ahí les coloqué una carpetica que dice complemento para lo que ustedes necesiten subir ahí en la siguiente sesión, ¿vale? Eso tiene hasta mañana en la tarde, mejor dicho, para que no se me estresen. Muy bien, entonces que Dios me las bendiga. Hablamos mañana, si Dios quiere. Una buena tarde
Y déjese mal genio, sobre todo Verónica, que la veo ahí toda mal geniada conmigo. ¿Qué Gracias. tal mal genio? Bueno, Listo. profe. Que Dios me la, yo como me divierto así, tío, ¿no? Que mi Dios me les bendiga, ¿no? Bueno, profe. Éxitos y que Dios les bendiga. Chao. Muchas Buen día. gracias. Con mucho Vero gusto. de Dios me la bendiga. desayuno. Uy, pero es así, me voy a desayunar, sí, claro. Chao. Chao, profe. Juiciosos.